Bendiciones, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente queriéndolos invitar a que dispongan sus corazones y escuchen esta palabra tan hermosa, tan preciosa, que es el alimento del alma. Esta palabra que está llena de amor y de verdad. Es la palabra con la que Dios, su amor nos sostiene el Espíritu Santo, nos da su palabra que es el aprisco que debemos comer para nuestra alma, y más en estos tiempos donde Dios nos pide que seamos más que vencedores, que Dios en su palabra nos ilumina con su verdad y nos enseña a cómo permanecer firmes en su palabra en estos tiempos de tribulación, porque Dios quiere que sepamos la verdad, y la verdad del Señor Jesucristo, cuando Él nos liberta, nos hace verdaderamente libres. Los vengo a invitar a este estudio tan maravilloso, donde Dios nos muestra el gran amor que nos tiene, porque con amor eterno Él nos ha amado. Con amor eterno el Señor Jesucristo nos ha amado. Él quiere que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo esté en nuestro corazón, porque hoy les quiero compartir esta palabra tan santa y tan maravillosa que Dios nos ha dado, tan maravillosa toda la vida. Hoy les quiero compartir por qué el Señor Jesucristo quiere que tengamos la palabra viva en nuestros corazones, esta palabra que nos instruye, que nos edifica, que nos alimenta, que nos mantiene firmes en el camino del Señor Jesucristo, porque debemos entender los tiempos en que estamos viviendo, debemos entender este tiempo que estamos viviendo, porque recuerden esto, donde Dios nos explicó esta palabra tan maravillosa, donde Él dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, y el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Quién es justo? El Señor Jesucristo, nuestro Abba Padre, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es justo? El Señor Jesucristo. Y Él nos pide que en todo tiempo, nos dice su palabra aquí en Eclesiastes 9:8 nos dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que no nos falte el aceite en nuestra cabeza, en nuestra mente, que no nos falte la presencia del Espíritu Santo. El aceite representa la unción y el bautizo del Espíritu Santo. Que no nos falte el Señor Jesucristo en el corazón, porque Él es justo. Él es justo. Cuando tenemos al Señor Jesucristo en el corazón, mire lo que pasa aquí en su palabra, donde Él nos explica en Isaías 26:2, dice aquí así, dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, dice, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La gente justa, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién es Jehová? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Jehová, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, ahí nos damos cuenta donde dice, cuando Dios es justo, es su corazón, es su deidad, y Él nos dice que Él quiere vivir a nuestros corazones. Entonces ahí somos esas personas que dice aquí la palabra, dice, abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Cuál es verdad? Es esta verdad, la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos está llamando justos. Justo es la persona que recibe al Señor Jesucristo en el corazón, y el que ama su palabra y quiere ser un hacedor de la palabra de Dios. Y Él dice que no nos falte la vestidura blanca. La vestidura blanca, ¿cómo es que se consigue? Como les compartí en la anterior grabación, la vestidura blanca es cuando nos arrepentimos por el pecado delante de la presencia de Dios, nos humillamos y venimos de corazón a pedirle perdón por todos los pecados. Solamente Dios tiene el poder, y solamente Él puede emblanquecer nuestra alma
con su santa sangre, limpiarnos con su santa sangre. Solamente Dios puede limpiarnos el corazón, darnos una conciencia nueva, crear un espíritu recto, renovar un espíritu recto y limpio dentro de nosotros. Solo Dios puede transformar la mente, limpiar la mente en una mente limpia. Esta palabra hermosa que les he compartido en todo este tiempo, toda esta palabra ha salido de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el libro, es la palabra que Dios nos dejó, donde Él nos muestra, donde Él mismo nos habla, porque la palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo de Dios está testificando de esta verdad en nuestras vidas. Por eso la palabra es espíritu, el Espíritu Santo, y es vida. Esta palabra es vida. Cuando oramos, estamos orando ante un Dios vivo que todo lo puede, que todo lo ve, que no hay nada imposible para Él, que no hay pensamiento que se esconda delante de su presencia. Y nos dice Dios algo maravilloso en su palabra en el Salmo 86:11, porque dice así su palabra: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mira esto tan maravilloso, tan poderoso, tan grande. Meditemos en esta palabra. Dios ha librado nuestras almas de las profundidades del Seol. Cuando nos arrepentimos por el pecado, Él dice que haremos vivir nuestra alma. Cuando venimos al arrepentimiento, cuando buscamos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice que Él nos ha librado nuestras almas de las profundidades del Seol. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos pasaría algo muy grande en medio de la tribulación que está sufriendo la tierra. Dice, en aquel tiempo, dice en Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Ve? En estos tiempos de tribulación, Dios prometió libertarnos de la opresión, libertarnos, porque dice que en los postreros tiempos la maldad se desarrollaría de una forma muy terrible. Por eso Dios nos anuncia que estemos preparados con ¿cómo vamos a estar preparados? Con el vestido limpio, como les he explicado, arrepentidos por el pecado y seguros de que nuestro Jesucristo vive en el corazón, manteniendo esa comunión con Dios, porque Él dice que va a libertar a su pueblo, que va a haber una libertad para el pueblo, va a haber un arrebatamiento el Señor Jesucristo nos subirá al cielo y va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios nos pide que pasemos esta tribulación, fortalecidos en fe, sabios en la palabra, buscando la presencia de Dios. Son tiempos de depender totalmente de Dios, en oración, en ayuno. Dios nos proveerá, Dios enviará esa ayuda que necesitamos. ¿Y dónde busquemos la ayuda que necesitamos? En la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo nos guíe a dónde tenemos que buscar esa ayuda que necesitamos, si ya sea económica, ya sea física, espiritual. En la presencia de Dios vamos a primero en oración y en ayuno buscar la presencia de Dios, y Él nos guiará y nos abrirá puertas de bendición, dice su palabra, porque Él dice que y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Para vida eterna los que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, los que amaron la palabra, los que obedecieron lo que el Señor Jesucristo dijo, y otros para vergüenza, los que negaron al Señor Jesucristo y andaban, como Dios dice, en una rebeldía, que no quisieron
las misericordias de Dios, no quisieron. Entonces, Dios nos pide que permanezcamos en la fe, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, que el pueblo de Dios y el pueblo que busca al Señor Jesucristo permanezcamos en ese amor, en la bondad de Dios, y demos ese fruto que Dios quiere, porque son tiempos como de vivir en los tiempos de, como dice Actos 2:42, que el pueblo de Dios se ayuda, el pueblo de Dios se bendice uno con el otro, está pendiente de qué necesita el hermano, la hermana, está pendiente de honrar al Señor, porque dice así: después de esto miré y he aquí que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, diciendo, y clamaban, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero, dice. Y en el versículo 14, en el versículo 13 dice: y entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ve? Es muy importante tener esas ropas puestas, o sea, verdaderamente haber pedido, arrepentidos por el pecado y pedido perdón por el pecado, que eso significa la palabra de Dios. Y dice aquí en su palabra, dice, ¿por qué? Porque dice en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién vencimos? Vencimos a Satanás, vencimos la maldad, el engaño, la confusión, la mentira. ¿Por qué? Porque estuvimos andando con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios. Por eso vencimos a Satanás, porque mire en lo que dice en el versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, dice ahí, le han vencido por medio de la santa sangre y el Cordero y el testimonio de la palabra. Es necesario que sepamos que tenemos armas poderosas en el Señor Jesucristo para destruir las armas del diablo. Estas armas son espirituales, son poderosas en el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, porque dice la palabra: no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo de nuestro Jehová de los ejércitos. Entonces, son armas poderosas en el Señor Jesucristo. Y la palabra es una espada de doble filo, la batalla de la fe. Las promesas que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dicho, mantengámoslas firmes, declaremos la palabra de Dios. Miremos las promesas, declaremos la palabra de Dios en las situaciones en que vivimos, porque acorde con las riquezas de la gloria, nada nos faltará, dice la palabra de Dios. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. No tengamos miedo de lo que nos puede hacer el hombre o el diablo, porque Dios los puede quitar a los dos, dice la palabra de Dios. Entonces, seamos fieles a un Dios que está vivo, que sabe lo que estamos pasando, que está mirando al malo y está mirando al bueno, que Dios tiene compasión de sus hijos, dice su palabra. Y dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y nos dice dice su palabra que las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas, que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Yo los invito a que hagan esta oración de fe, que dice así: porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esta oración es tan importante, muy importante. Dispongan sus corazones. Querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios.
y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste de entre los muertos, Señor Jesús. Yo tomo la decisión en este momento de arrepentirme de todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, ya sea los que haya hecho conscientemente, inconscientemente o los que me son ocultos. Te pido que por favor me perdones y tomo la decisión de abandonar la idolatría y me humillo delante de tu presencia y ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de tu presencia, Señor Jesús. Y también yo perdono, Señor, a todas esas personas que me han herido, que me han lastimado, Señor, las perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que en este momento, por favor, me bautices con tu Santo Espíritu. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que también salves a mi familia, Señor. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.